Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar un tema que ha mantenido en vilo a muchos fans. Hande Erçel lloró en el set por Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente? Prepárense, porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar descubrir la verdad detrás de este conmovedor momento. Antes de empezar con todo el chismecito, recuerden que si les gusta nuestro contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades y exclusivas del mundo de las celebridades, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia de Hande Erçel llorando en el set de grabación, supuestamente por Kerem Bürsin, ha sido un torbellino en las redes sociales y en diversos medios. Sabemos que Hande y Kerem formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, tanto dentro como fuera de la pantalla, gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química era innegable y la conexión entre ellos traspasaba la pantalla, lo que llevó a muchos a creer que su relación era tan real como sus personajes. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas pueden ser un poco más complejas de lo que parecen. El supuesto incidente de las lágrimas de Hande en el set desató una ola de especulaciones. ¿Estaba sufriendo por un desamor? ¿Estaba pasando por un momento personal difícil que afectó su trabajo? ¿Tenía algo que ver con Kerem Bürsin? Las teorías eran muchas y variadas. Para entender la magnitud de este evento, debemos recordar el contexto. Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y el carisma de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un pilar fundamental de su éxito. La química entre ellos era tan palpable que muchos fans se negaban a aceptar que fuera solo actuación. Vivieron su relación a través de sus personajes, y cualquier indicio de que algo no iba bien en la vida real generaba una preocupación genuina. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en ese set que provocó que Hande Erçel, conocida por su profesionalismo y su fortaleza aparente, rompiera a llorar? Las versiones que circularon eran bastante dramáticas. Algunas apuntaban a que la escena que estaban grabando era particularmente emotiva y que Hande se había metido tanto en el papel que las lágrimas brotaron de forma genuina. Otros rumores, los más sonados, insinuaban que las lágrimas eran por motivos sentimentales, y que la sombra de Kerem Bürsin planeaba sobre ese momento. Es importante recordar que la información en el mundo del entretenimiento a menudo se filtra de forma selectiva, y los medios de comunicación, ávidos de exclusivas, pueden magnificar o interpretar los hechos de manera que generen más interés. En este caso, la combinación de una actriz querida, una relación que generaba tanta expectación y un momento de aparente vulnerabilidad en el set, fue la receta perfecta para un titular impactante. Se llegó a decir que la escena requería que Hande interpretara un momento de profunda tristeza, y que la intensidad de su actuación hizo que se emocionara hasta las lágrimas. Esto, en sí mismo, no sería algo inusual para un actor comprometido con su personaje. Sin embargo, la prensa sensacionalista aprovechó para vincularlo directamente con su entonces pareja, Kerem Bürsin. Las historias que circulaban decían que la escena evocaba recuerdos o sentimientos relacionados con su relación, o incluso que había habido alguna discusión o tensión previa que se reflejó en su interpretación. Pero, ¿hasta qué punto es cierta esta conexión sentimental? Es difícil decirlo con certeza absoluta. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron su relación de forma bastante discreta, compartiendo momentos felices pero sin entrar en detalles íntimos con la prensa. Cuando se separaron, la noticia también causó revuelo, y los motivos de su ruptura fueron objeto de innumerables especulaciones. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión de la fama, y otros, por supuesto, a terceros en discordia. En el caso específico de las lágrimas en el set, lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio, o que sea algo mucho más simple de lo que se hizo creer. Los actores son seres humanos y como tales sienten emociones. Una escena bien escrita y una actuación convincente pueden llevar a cualquiera a emocionarse, incluso hasta las lágrimas. La intensidad de la actuación de Hande Erçel en Sen Kalkam era uno de sus puntos fuertes, y es posible que simplemente se haya dejado llevar por la emoción del momento y del personaje. Sin embargo, la narrativa de que Hande oró por Kerem Bürsin es mucho más jugosa, ¿no creen?
Es la historia del amor en el set, de las pasiones que se desatan, de las relaciones que nacen y se desmoronan bajo los focos. Y la prensa sabe explotar eso a la perfección. A menudo se toman fragmentos de información, se les da un giro dramático y se presentan como hechos irrefutables, sin tener en cuenta la privacidad de las personas involucradas o la complejidad de sus vidas reales. Pensemos también en la presión que deben soportar los actores, especialmente cuando son el centro de atención de millones de fans. Cada gesto, cada mirada, cada silencio puede ser interpretado y analizado. Imaginen tener que lidiar con esa presión mientras intentan dar vida a un personaje, transmitir emociones complejas y además, manejar su vida personal. No es tarea fácil. Una posibilidad, por ejemplo, es que la escena en cuestión fuera extremadamente triste, tal vez una escena de despedida, de pérdida, o de una profunda decepción para el personaje de Eda. En ese caso, la intensidad con la que Ande interpretó esos sentimientos podría haber llevado a que las lágrimas fueran muy reales. Y si en ese momento a nivel personal, ella estaba atravesando alguna dificultad, o incluso si simplemente la escena le recordaba alguna experiencia propia, la reacción emocional podría haber sido aún más fuerte. Es importante destacar que hasta donde sabemos y según las informaciones más fiables que han surgido, no hay una confirmación oficial ni de Ande Erzel ni de Kerem Bürsin que vincule directamente las lágrimas en el set con Kerem Bürsin en un contexto de desamor o conflicto. La mayoría de los reportes apuntan a la intensidad de la escena y a la profesionalidad de Ande como actriz. Sin embargo, la especulación es parte del juego mediático, y en el caso de parejas tan queridas como Ande y Kerem, es difícil disipar los rumores. Los fans que deseaban que su relación continuara aferrándose a cualquier indicio, real o imaginario, de que seguían conectados. Para concluir, mis queridos seguidores, lo que sí podemos decir con certeza es que Ande Erzel es una actriz talentosa y entregada a su trabajo. Si lloró en el set, probablemente fue porque la escena lo requería y porque se sumergió profundamente en su personaje. La conexión con Kerem Bürsin, si bien existió y fue muy especial para muchos, puede que no haya sido la causa directa de esas lágrimas. Las historias que nos llegan a través de los medios a menudo están teñidas de dramatismo y de la necesidad de generar contenido que capte la atención. Lo importante es recordar que detrás de los personajes y de las parejas mediáticas, hay personas reales con vidas complejas. Y aunque nos encanta seguir sus historias y compartir sus éxitos, también debemos respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos arrojado un poco de luz sobre esta historia que generó tanto revuelo. Hemos hablado de la química innegable entre Ande Erzel y Kerem Bürsin, del fenómeno que fue Senkalkam, de las especulaciones sobre las lágrimas de Ande en el set, y de la complejidad del mundo del entretenimiento. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Me encanta que pasen estos momentos conmigo, aprendiendo y descubriendo juntos los secretos del mundo de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este tema? ¿Creen que las lágrimas de Ande tuvieron algo que ver con Kerem o fue simplemente la intensidad de la actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus reflexiones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido e informativo, no duden en demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Ande Erzel, de Kerem Bürsin o del cine y la televisión turca. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.